Es muy importante que sepáis transmitirle al perro vuestro cariño, que le sepáis decir te quiero, porque no lo va a entender con palabras, tenéis que actuar con gestos y con acciones. Es fundamental que sepáis hacerlo. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una, por su sanidad emocional. Problemas de depresión, problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de pánico. Y en segundo lugar, por su sanidad física. Muchas enfermedades tienen su origen en esas situaciones de estrés o se ven agravadas por esas situaciones de estrés. Por eso en este vídeo te voy a dar 10 pautas generales para que tu perro se sienta querido. 10 formas, en definitiva, de decirle a tu perro que le quieres. ¿De acuerdo? Pues aquí te las cuento. La primera es muy sencilla. Abrázalo y acarícialo. Mucho. Aprecian muchísimo esto los perros, pero muchísimo. Es increíble la sensación de confort que siente un perro cuando tú lo acaricias. Es muy importante que mantengas a tu perro activo. El perro, hay razas que son un poco más sedentarias, pero en la gran mayoría necesitan actividad. Incluso hasta el más sedentario agradece que lo saques de paseo. Y si tú eres la persona en concreto que lo saca de paseo, es decir, que no contratas un servicio de que te lo lleven y que te lo suban y que te lo bajen, sino que eres tú, va a volcar su cariño hacia ti. Va a entender que tú le quieres, va a entender que tú eres su referente. Y eso te va a ser tremendamente práctico en muchísimas cosas, si lo sabes hacer bien. ¿De acuerdo? Intenta ser detallista con tu perro, muy detallista. El perro agradece que le premien y agradecerle el premio o premiar a tu perro no significa que le tengas que dar una chuchería cada vez que hace algo bien. Eso no es bueno tampoco. Es decir, el sobrepremio, el recompensar una acción determinada no es tampoco positivo para su carácter. Pero sí que es bueno que le reconozcas que ha hecho una cosa bien, porque el refuerzo positivo es la base de todo adiestramiento canino. Cualquier adiestrador te dirá que cuando haga algo bien, premialo. En principio si quieres con una galleta, pero con el tiempo bastará con que le des una palmada en el lomo. Y el animal se va a sentir igualmente recompensado. Pasa el máximo tiempo posible con tu perro. Es fundamental. Muchos perros padecen el síndrome de ansiedad por separación. Cuando se sienten solos, reaccionan yéndose a un rincón o llorando y deprimiéndose y dejando de comer y demás, o en el extremo opuesto. Es decir, animales que a lo mejor te destrozan la casa. Y los dos son reflejos del mismo problema. Animales que se sienten solos. El síndrome de ansiedad por separación, que pueden ser pocas horas, pero pueden ser por razones laborales, que te pasas prácticamente el día fuera porque no puedes hacer otra cosa, es un problema muy grave en nuestra sociedad. Y no es que quieras menos a tu perro, pero el animal se va a sentir poco querido. Y ya te digo, te puede destrozar la casa. De cualquier manera, aquí te explico cómo puedes paliar este problema en concreto. El problema de que el perro te llora cuando te vas, que está súper inquieto, que está abatido, que no deja que te vayas. Todo eso te lo explico en ese vídeo. Tienes que darle también, y esto es algo que valoran muchísimo la mayoría de perros, un espacio propio. Un espacio para descansar, un espacio donde el animal pueda estar, tener cierta intimidad. Ya sé que la mayor parte del tiempo la pasa contigo, ¿vale? Pero sí que es cierto que muchas veces el perro pues necesita un sitio donde pues que no le molesten mucho a lo mejor los niños, donde pueda tumbarse y descansar sin que indirectamente tú le molestes. Eso es algo que muchos perros agradecen, porque lo hacían también en la naturaleza sus antepasados. Es cierto que hoy en día muchísimos perros están completamente pegados, es decir, que tienen el síndrome de hiperapego, pero para muchos perros sigue siendo fundamental el que tú les dejes ese espacio de libertad. Debes intentar, y esto es muy importante, que aprendas el lenguaje corporal del perro, y esto con el tiempo te darás dando cuenta de lo que quiere decirte en cada situación y que reacciones a ese lenguaje. El perro no puede hablar, es cierto que muchas veces con la mirada nos lo dicen todo, pero en otras ocasiones pues tendrás que fijarte más en cierto tipo de gemidos de cierta forma que quieren significar otra cosa, en ciertas actitudes que quieren decir algo, etcétera, etcétera. Es fundamental, fíjate. Y cuando te lo pida, intenta hacerlo, siempre y cuando no sea un capricho absurdo. Entonces no, pero si tiene hambre, pues intenta darle de comer.
si quieres salir, sácalo a pasear. Ese momento que el perro necesita algo y que tú se lo das, es el momento de máxima fusión, de máximo cariño. Va a decir el perro, oye, ¿de verdad que me quiere este paisano? Debes guiar a tu perro. Los perros son como los hijos. Yo lo digo siempre, es como tener un hijo. Tú a un hijo, pues, si ves que se equivoca, lo intentas corregir, lo intentas guiar, lo intentas que se adapte. Con el perro igual. De cachorro te cuesta más. Totalmente de acuerdo. De hecho, cometemos muchos errores en la educación de un cachorro. Aquí hicimos un vídeo explicando los 25 o 30, no me acuerdo ya, errores que se cometen cuando educamos a un cachorro, que es importante que no los cometas. Pero si no los cometes y guías bien a tu perro a lo largo de su vida, el perro te lo va a devolver, con el tiempo te lo devuelve siempre. Es importante que aunque vengas cansado o cansada del trabajo, pierdas siempre diariamente un rato en jugar con él. El perro te está esperando todo el día para que le digas algo. Y si en ese rato, pues tú juegas con él y no solo le acaricias, sino que le tiras la pelota, que para aquí, que para allá, el perro se va a sentir mucho más apreciado por ti y esto mentalmente les ayuda muchísimo. Lógicamente, y esto me dirás que barro para casa, pero es que es verdad. Aunque no te lo va a agradecer de primeras, con el tiempo sí que te lo agradecerá indirectamente. Llévalo periódicamente a un veterinario, si te lo puedes permitir. Ya sé que estamos en épocas de crisis y que todo va mal y que etcétera, etcétera, pero pues igual que llevas a un hijo al médico a que de vez en cuando le pegue un vistazo al médico, pues de vez en cuando llévalo también, manténlo al día con las vacunas, mira, cuida un poco su alimentación, vigila los dientes. Los dientes son una entrada muy grave de enfermedades, muy grave. Cada día hay más desatención hacia la higiene bucal del perro, problemas de caries y sobre todo sarro es muy frecuente. Y por último, aprécialo, aprecia a tu perro, aprécialo y aprecia su bienestar. Y con esto del bienestar tengo que hacer una puntualización. Una cosa es el bienestar de los animales, algo que todo humano apreciamos, todo buen humano. Es decir, si eres no creo que me vea ningún mal nacido, pero bueno, siempre hay alguna excepción. Yo creo que toda la gente que me estáis viendo sois gente que apreciáis a los animales y que queréis por encima de todo su bienestar. Por desgracia en España estamos padeciendo una crisis de gobierno donde nos han implantado una falsa ley de bienestar animal, una ley que debajo de una corteza, es decir, de una imagen donde se pretende proteger a los animales, es una ley francamente fascista, es decir, propia de algún dictador tipo el doctor Mengele en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Pues yo creo que una ley así no ha nacido de una buena persona.